El 15 de marzo de 2011, Martin Sims deambulaba por Carson, California. Su ropa estaba desgarrada, estaba sucio y balbuceaba como un loco con una barba completa y cabello largo y descuidado. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, pero no mostraba signos de desnutrición. ¿Qué hizo tan notable la repentina aparición de Martin? Había estado desaparecido durante 3 años. Cuando fue entrevistado por la policía, le preguntaron dónde había estado todo este tiempo. No podían creer su respuesta. Había estado atrapado en un IKEA desde el 2008, pero este no era un IKEA ordinario. Era una peligrosa anomalía que llegaría a ser conocida como SCP-3008. Las extrañas respuestas de Martin en su entrevista fueron tomadas a risa por los oficiales que lo entrevistaban, quienes asumieron que estaba loco o bajo la influencia de algo. Pero captaron la atención de un agente de campo de la Fundación SCP en la comisaría. El reporte se envió a un director de sitio local, quien aprobó un destacamento de operativos de campo de la Fundación para investigar el caso de Martin. Aunque estaba reacio a llevar a los agentes de la Fundación de vuelta al IKEA ofensor, la Fundación puede ser extremadamente persuasiva. Sus gritos de «Por favor, te lo suplico, no me lleves de vuelta, no me hagas volver», fueron notados, pero finalmente ignorados. Cuando la Fundación SCP había triangulado la posición de SCP-3008, que efectivamente era un IKEA activo, toda la zona de venta al por menor fue cerrada y barricada bajo el pretexto de una severa infestación de moho negro. El personal armado de la Fundación también llegó al sitio poco después, basándose en las vagas declaraciones de Martin de que había algún tipo de criaturas dentro. Por su salud mental deteriorada, Martin no pudo dar mucha información clara sobre SCP-3008. Sin embargo, repetía constantemente, más grande por dentro. Cuando los investigadores creyeron que había entregado toda la información útil que podía, se le dieron amnésicos de la Fundación para borrar su memoria de los últimos 3 años, y fue devuelto a su familia. Se formuló una historia de cobertura. Martin había sido secuestrado y abusado durante 3 años por un acosador mentalmente desequilibrado en el centro de Carson. Había podido escapar cuando dicho acosador se quitó la vida por culpa. Un suicidio que la Fundación fabricó expertamente para hacer su historia de cobertura a prueba de balas. Con el asunto de Martin Sims resuelto, pudo iniciar la verdadera observación de SCP-3008. Una base establecida alrededor del perímetro de IKEA vigilaba el edificio las 24 horas, cubriendo todas las entradas y salidas. Aún no se habían aprobado misiones exploratorias por el Comité de Ética de la Fundación, por lo que primero querían realizar una semana de observación externa para ver si alguna de las propiedades anómalas de la tienda se extendía más allá de los confines del edificio. Tras una semana, parecía que no lo hacían. Un director de sitio local aprobó el uso de 20 personas del personal desechable de clase D para explorar el interior de SCP-3008. Los operativos de clase D se dividirían en 4 escuadrones de 5 hombres del escuadrón Alfa, Bravo, Charlie y Delta. A cada uno se le asignaría un cuadrante diferente de la tienda y entregaría información al equipo de control en el sitio a través de un enlace de audio y video en vivo. 3 de los 4 equipos al entrar a la tienda no reportaron nada fuera de lo común. Ni el audio ni el video que estaban enviando indicaban algo diferente de una tienda IKEA estándar, desde los armarios de paquete plano hasta las albóndigas suecas. No obstante, el equipo Delta empezó a tener una conexión de audio y video distorsionada de repente. Pronto, se perdió toda comunicación con el equipo Delta. Desaparecieron en algún lugar dentro de la tienda, y no se les ha visto desde entonces, con una notable excepción. Después de la desaparición y la extracción de los equipos, los investigadores de la Fundación clasificaron a SCP-3008 como Euclides, porque sus propiedades anómalas estaban al menos confinadas al interior de la tienda. Incluso entonces, aparentemente no todo el interior. El área anómala dentro de SCP-3008 se conoció como SCP-3008-1. Y parecía que el confinamiento era 100% seguro. No se sabía cuántas personas ya habían desaparecido en la tienda a lo largo de los años, pero las desapariciones debían detenerse. La Fundación mantuvo una vigilancia constante alrededor del perímetro de SCP-3008, pero parecía que podían prevenir cualquier incidente adicional simplemente evitando que otros civiles accedieran a la tienda IKEA. Se suponía que las delirantes historias de todos sobre monstruos eran simplemente el producto del delirio, hasta que un miembro sobreviviente del equipo Delta reapareció de repente. El 3 de noviembre de 2011, en una noche fría, y horas después de la supuesta hora de cierre de la inactiva tienda, y 7 meses tras la desaparición de los equipos de extracción dentro de SCP-3008, se produjo un evento inesperado. A pesar de no haber registrado actividad anómala desde que se estableció el perímetro, los investigadores de la Fundación fueron sorprendidos cuando el último superviviente del equipo Delta emergió de la entrada de la tienda. Los sorprendidos operativos de campo se asombraron al verlo, pero más aún al ver lo que los seguía fuera de la tienda, repitiendo: «La tienda está ahora cerrada. Por favor, salga del edificio». A pesar de que la entidad que perseguía al superviviente del equipo Delta llevaba la camisa amarilla y los pantalones azules de un empleado de la tienda IKEA,
El ser definitivamente no era humano. Era de unos 7 pies de altura sin rostro visible. La entidad tenía extremidades grotescamente extendidas, con cada brazo de unos 5 o 6 pies de largo, y terminando en una enorme mano desproporcionada. Todo el proceso fue tan repentino que los agentes de campo presentes en el perímetro no pudieron salvar al superviviente del equipo Delta cuando la entidad extendió sus brazos anormalmente largos, lo agarró y le retorció la cabeza como un niño con una muñeca. Los operativos en el campo dispararon a la entidad, que después fue clasificada como SCP-3082, y pareció colapsar y murió por el trauma, momento en el que él y el cuerpo del antiguo superviviente del equipo Delta fueron trasladados para autopsia por los investigadores de la Fundación. No se encontraron anomalías biológicas en el cuerpo del superviviente del equipo Delta, por lo que no parecía que las propiedades anómalas de SCP-3081 tuvieran algún efecto en la fisiología de sus ocupantes. No estaba desnutrido a pesar de haber estado desaparecido durante meses, y el contenido de su estómago parecía ser comida semidigerida, consistente con el menú de un restaurante típico de una tienda IKEA. SCP-3082, sin embargo, suscitó varias interrogantes biológicas desconcertantes. La autopsia reveló que la ropa de la criatura era en realidad parte de su cuerpo, como una capa adicional de piel. La criatura no tenía sangre ni sistema vascular. Extrañamente, la entidad parecía no tener huesos ni órganos internos, ni cerebro o sistema nervioso. Era un ser totalmente de piel, hasta su interior. Cómo lograba moverse o incluso vivir sigue siendo un enigma. Pero en la Fundación SCP aprendes a aceptar que algunas cosas nunca tendrán explicación. Una cosa era segura: Martin Sims tenía razón acerca de sus monstruos. Tras el incidente con el equipo Delta, la Fundación juzgó peligroso enviar exploraciones tripuladas a SCP-3008, planificando misiones de reconocimiento con drones en la anomalía. El primero de estos drones experimentó problemas de conexión y falló al intentar aventurarse en la zona anómala de IKEA. Tras un extenso periodo de prueba y error, la Fundación logró establecer una conexión segura con sus drones, incluso en las profundidades de la zona anómala SCP-3081. Fue solo entonces cuando se hicieron algunos de los descubrimientos más extraordinarios. SCP-3081 parecía romper las leyes de la realidad espacial, ya que el área del interior de IKEA era al menos un orden de magnitud más grande que su exterior. Justo como Martin Sims dijo, era más grande por dentro, pero ¿cuánto? La Fundación no ha hallado pruebas de un terminador físico en la tienda que sugiera un punto final para SCP-3081, aunque se ha descubierto un área de al menos 10 kilómetros cuadrados en SCP-3081. En teoría podría ser infinita. Las pruebas con telémetros láser, usualmente confiables, han dado resultados inconclusos. Curiosamente, el área anómala no tiene ninguna diferencia visual clara con el resto de la tienda IKEA, excepto que se extiende para siempre. Un individuo atrapado dentro de los confines de SCP-3081 ni siquiera se daría cuenta de que ha entrado en una zona anómala, hasta que intentara localizar una salida y salir, momento en el que descubriría que ya estaba irremediablemente perdido. La geografía de SCP-3081 al menos parece ser consistente, por lo que las personas atrapadas dentro teóricamente pueden retraer sus pasos y escapar si aún no se han aventurado demasiado profundo. De acuerdo a la información obtenida en misiones de drones, SCP-3082, que parece tener una población considerable, deambula sin dirección por las tiendas durante el día. No responden a la presencia del dron y no parecen ser agresivos. Aunque las descripciones físicas de estas criaturas pueden variar ligeramente, todas siguen la misma tendencia general: ropa de uniforme de IKEA, sin rostro, de estatura inusualmente alta o baja, y extremidades desproporcionadas en relación con sus cuerpos. La Fundación, al enviar drones a lo más profundo de SCP-3081, realizó otro asombroso hallazgo. Había una población desconocida de humanos atrapados dentro de la zona anómala de IKEA, y estas personas habían utilizado los muebles de IKEA a su alrededor para crear asentamientos y pueblos enteros dentro de la tienda. Había varias de estas ciudades, todas las cuales parecían cohabitar pacíficamente. Incluso el personal de la Fundación encontró que este desarrollo en su investigación era verdaderamente extraordinario. Se han registrado solo 14 escapes de civiles desde la primera identificación de SCP-3008. Algunos habían estado atrapados dentro durante meses, otros habían estado allí durante años, algunos mucho más tiempo que los 3 años de estancia de Martin. Aunque todos estos fugitivos finalmente han sido liberados y devueltos a sus hogares, después de una aplicación liberal de amnésicos y de haber ideado una historia de cobertura adecuada, la Fundación los entrevistó extensamente primero. Según cada uno de estos fugitivos, las personas atrapadas dentro de IKEA han construido una sociedad completamente nueva a través de los diversos asentamientos. A pesar de las expectativas de El Señor de las Moscas sobre un grupo aislado y asustado, existe una gran cooperación entre los civiles atrapados. La comida en los varios restaurantes de IKEA en SCP-3081 se repone misteriosamente cuando nadie está allí.
por lo que no hay amenaza de morir de hambre, y el encendido y apagado automático de las luces forma un tipo rudimentario de ciclo de día y noche. No obstante, la noche es peligrosa, pues las entidades SCP-3082, conocidas como el personal por los internos, se tornan sumamente hostiles tras el ocaso. Hordas de personal agresivo asedian asentamientos nocturnos, declarando que la tienda está cerrada y pidiendo que abandonen el edificio. Los civiles dentro suelen ser capaces de repeler estos ataques con mínimas bajas, pero la constante guerra de abrasión desgasta lentamente a los que están dentro. Es necesario retirar los cuerpos de las criaturas tras cada ataque, dado que los cadáveres o sus partes intensifican la ferocidad del próximo asalto nocturno. Durante el día, el personal vuelve a un estado dócil e irresponsivo, aunque aún se defenderán violentamente si alguien se atreve a atacar. A lo largo de las entrevistas con los 14 fugitivos, los investigadores de la Fundación pudieron responder a otra de sus preguntas clave: ¿cómo habían desaparecido tantas personas en la tienda durante tanto tiempo sin ser notadas? Pero la respuesta que recibieron solo planteó muchas más preguntas inquietantes. Los fugitivos afirmaron que, a pesar de ser mentalmente sanos e inteligentes, algunas personas en los asentamientos carecían de conocimientos básicos que hasta un niño debería tener. Por ejemplo, algunos desconocían la existencia de la Estación Espacial Internacional orbitando la Tierra, o incluso de la Estatua de la Libertad. Esto llevó a los investigadores a una conclusión aterradora. SCP-3081 puede no solo ser un punto de conexión de varias tiendas IKEA en nuestra dimensión, podría estar conectado a la IKEA en todas las dimensiones donde existen las IKEA. Aunque solo secuestra a un puñado de personas de cada tienda durante un periodo prolongado, de repente se vuelve claro cómo este SCP pudo atrapar a tantas personas sin detección durante tanto tiempo, lo que a su vez llevó a una revelación aún más aterradora. La Fundación SCP puede que no tenga a SCP-3081 tan contenido como pensaban. Incluso podría estar escondido en alguna tienda IKEA cerca de ti, solo esperando tu visita. Después de todo, siempre hay espacio para uno más.